Estudiantes de grado 10 y 11, tengan ustedes una feliz tarde. Con respecto a la guía 2 del taller del uso de las inteligencias múltiples en la economía, voy a hacer una breve explicación de cómo se debe desarrollar este taller. En este primer taller tenemos el esquema de lo que vamos a desarrollar. En la primera lección vamos a hablar del texto básico sobre economía, porque la importancia de tener unos principios básicos en el desarrollo de la economía. En la lección número 2 es responder la pregunta: en medio de esta crisis a nivel mundial, ¿qué idea podrías crear que la economía vuelva a funcionar? Lección 3, creación de una idea. La lección 4 es la de la generación de las ideas, que es la primera fase. La lección 5 es la elaboración de ideas, que es la segunda fase. La lección 6, la tercera fase, que es la promoción de la idea. Lección 7, la elaboración del presupuesto. La lección 8, la creación de un eslogan. Y la lección número 9, la presentación del trabajo. Es importante, muchachos, que para el desarrollo de la guía número 2 hay que tener en cuenta cada una de las fases que se tiene planteado en el taller para que el trabajo se desarrolle de manera adecuada. En la primera lección se habla sobre el texto básico sobre economía. En este desarrollo de esta actividad primero debes leer el texto sobre los conceptos básicos de economía. El texto lo puedes encontrar en la página web construida para este punto, que es la página de Sociales Octavo Colegio León de Greiff, Jindo, a donde vas a encontrar todas estas explicaciones. En estos primeros conceptos de economía vas a encontrar una serie de elementos que te vayan a ayudar a desarrollar tu idea principal, que es el trabajo que vamos a desarrollar. Hay una serie de conceptos. En primer lugar, hay que tener claro qué es la economía. Ustedes van a leer la definición de economía. ¿Por qué es importante la economía y por qué la economía siempre va a suplir unas necesidades? Esas necesidades ya las habíamos hablado en clase, que son el factor fundamental para el desarrollo de cualquier economía, ¿cierto? Van a mirar su clasificación. ¿Cuáles son las visiones y los objetivos de estudio? Van a mirar la micro y la macroeconomía. ¿Cuál es el objetivo de mirar la micro y la macroeconomía? ¿Cómo la economía se desarrolla? ¿Cómo se desarrollan negocios? ¿Cómo se desarrollan ideas de negocios a partir de una idea micro y una idea macro? Recuerden que lo macro es controlado por el gobierno o un país, y la microeconomía es las familias y las empresas. En la economía positiva vamos a tener una idea clara de cómo la economía, ¿cierto?, presenta unos fenómenos y unos comportamientos específicos, ¿cierto? Aquí la economía positiva, por ejemplo, analiza las reglas básicas fijas. ¿Qué quiere decir? Que quiere mostrar las explicaciones sobre el funcionamiento de esa economía, ¿cierto? Es tratar de describir la realidad de lo que pasa. Y en la economía normativa está influida por la ética y los juicios de valor, es decir, lo subjetivo. Cuando hablamos de lo subjetivo es mirar los valores o la ideología de cada persona a la hora de aplicar la economía. Otro factor importante es mirar la población económicamente activa. Cuando uno tiene una idea de negocio, que es la idea principal de este taller, que lo vamos a desarrollar más adelante, se tiene que hablar cuál es la población económicamente activa. Según los criterios de la economía, las personas mayores de edad, de cierta edad, por ejemplo los 15 años, algunas personas tienen un empleo. En este caso no son unos empleos formales, sino por ejemplo ayudar a sus padres o sus madres en algún punto del trabajo que ellos tengan. Por ejemplo, atender una tienda, atender una panadería, etc. Esos son un parte de la población activa. Tú ya estás siendo activo en ese movimiento de la economía. Lo mismo sucede más adelante con otras personas. Cuando se tiene una profesión, cuando se tiene una proyección de vida o cuando se quiere formar un negocio. Esas son las poblaciones que son activamente que pueden funcionar. ¿Y cómo se organizan las sociedades? Las sociedades se distribuyen en los factores productivos: qué produzco y cómo produzco,
los bienes y servicios, para quién producir y su distribución. Cuando se tiene una distribución de ese producto, nace una necesidad y un consumidor, ¿cierto? Y esa es la manera como dentro de la economía se organiza una sociedad. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta ese modelo de trabajo. Entonces, ya teniendo claro la lectura de los conceptos básicos de economía, van a interpretar los conceptos de micro y macroeconomía. Ya miramos que la microeconomía se encarga de la familia y las empresas, y la macroeconomía es el Estado. Por ejemplo, en estos momentos de cuarentena, el Estado está controlando la mayoría de la macroeconomía, está generando políticas para poder generar que la economía no se colapse. Que funcionen o no, no sabemos todavía. Cuando se tiene claridad sobre eso, vas a fortalecer tus conocimientos para poder seguir con la siguiente lección. Entonces, en la segunda lección vas a responder sobre la pregunta: ¿cómo tienes que desarrollar esta idea? En primer lugar, tener una idea básica sobre cómo funciona la economía. Anteriormente, cuando ya hayas leído el texto que estará publicado tanto en la página web que les construí como en una página de Facebook que les voy a entregar en el transcurso de estos días, donde van a tener también este video. Les va a servir de apoyo para el desarrollo de sus trabajos a las personas que no tengan acceso o un acceso limitado al internet. Siguiendo con el trabajo, ya cuando tengas tú una idea básica de cómo funciona la economía, hay que tener un criterio y una opinión frente a la situación. Es decir, que tú tengas en cuenta la situación que estás viviendo actualmente, tanto tú como tu familia. Es importante tenerlo claro a la hora de responder la pregunta. En la tercera lección, creación de la idea. Para cuando uno construye una idea debe tener primero claro que se debe explorar. Cuando se explora, se plantea una serie de interrogantes sobre lo que sucede a tu alrededor. Normalmente cuando se crea una idea de negocios, que es el ejercicio que se tiene para economía, nosotros miramos las necesidades que se dan a tu alrededor. Para eso debes crear una lluvia de ideas. Esa es la primera fase dentro de la creación de la idea. Ya que tú tienes una idea previa, vas a generar una idea y vas a concretar esa idea. Entonces, para eso debes tener en cuenta primero que sea algo novedoso. Cuando hablamos de novedoso es que sea único. Puede ser un elemento que ya haya sido construido, una idea de negocio que ya esté, pero que busques tú un cambio o una variabilidad. Es decir, buscarle algo diferente para que ese negocio sea único. En ese momento hay que tener en cuenta el comportamiento de las personas. En la economía, para que funcione cualquier idea donde haya una oferta y una demanda, es importante la innovación. Cuando se tiene algo novedoso, las personas van a mirar ese comportamiento de esa idea y puede ser algo exitoso o puede ser algo que fracase. Se deben generar un listado de ideas que podrían funcionar. Entonces, normalmente cuando uno construye ideas, uno no construye una sola idea, uno construye muchísimas ideas. Debes buscar la idea que pueda ser aterrizada al contexto que se está viendo, como lo que planteaba la pregunta, ¿sí? ¿Qué ideas de negocio se podían construir a partir de ese momento? Cuando tú creas una idea, tienes que buscar alternativas de solución, es decir, que tu idea genere soluciones a la población, es decir, ese comportamiento de las personas es fundamental. Buscar alternativas de solución a partir de las ideas, eso es lo que estábamos viendo a continuación. Luego, debes combinar diferentes puntos de vista. En esta parte de la combinación de los puntos de vista es fundamental que tengas en cuenta a tu familia. Tu familia va a ser ese punto creador de las ideas que tú estás brindando. Normalmente cuando uno tiene una idea de cualquier tipo, sea académica o sea económica, es importante tener las ideas previas o las ideas que pueden mostrar otras personas.
En esta fase, como lo que estábamos mirando con lo de la familia, que les estaba contando, aquí esta idea debe ser evaluada. En este caso, como lo hemos visto anteriormente, entra la familia a jugar un papel fundamental. Siempre otras personas miran tus ideas, deben observar tus ideas y a partir de esa observación lo que tú vas a hacer es que desarrollar y poder complementar la idea de una manera correcta. Por eso es importantísimo tener en cuenta la crítica para ajustar las ideas que uno tiene en ese momento. Cuando hablamos de promoción de las ideas, es hacer un listado de qué materiales necesitas para hacer posible la idea. Cuando uno tiene una idea de negocios, uno tiene que mirar las materias primas que hacen posible que ese negocio pueda funcionar, los materiales, tanto físicos como virtuales. Otra promoción importante es cómo hacer que tu negocio impacte en diferentes lugares, ¿sí? Normalmente ustedes pueden ver los repartidores de volantes, que es una forma muy tradicional en los negocios, pero actualmente el uso de la tecnología se puede ver acercado a partir de las redes sociales. ¿Cómo tu negocio va a impactar por medio de las redes sociales? Eso es una de las partes de la promoción de la idea. En la elaboración del presupuesto, en primer lugar es tener una idea básica de sobre qué y cómo se conforma, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para tener una idea de un presupuesto hay que mirar qué es un ingreso. Entonces, los ingresos que son salarios, ingresos provenientes de un negocio o trabajo independiente. Aquí entra a jugar la parte del negocio, son los ingresos que tú puedes tener. Cuando hablamos de trabajo independiente son las personas que son sus propios jefes, o el dinero que se recibe por conceptos de un arriendo, una habitación o un piso de una casa. Eso es normal en el trabajo. En este tipo de cosas es normal en su contexto, por ejemplo, las personas que viven de el arriendo en diferentes casas. En el colegio, por ejemplo, estamos viendo acerca de los ingresos por conceptos de arriendo de la cooperativa. Eso es una manera de obtener ingresos del colegio también, aparte de los presupuestos que llegan del Estado o la elaboración de certificados. ¿Qué es un gasto? Que es importante para tener en cuenta a la hora de construir el formato de negocio, que es parte de la guía número 2. Los gastos, que son todas las salidas de dinero que generan diferentes situaciones, como cuáles: servicios públicos, pagos de arriendos, salidas a cine o de rumba, o compra de artículos tecnológicos o de ropa. En un negocio, un gasto se referencia a las materias primas, el pago de sueldos, entre otros puntos más. Y en el colegio estamos hablando de gastos generales o los gastos de inversión. Entonces, un presupuesto es cómo desarrollar esa idea, cómo poder generarle importancia a ese dinero que se va a invertir en un negocio y hacer que ese dinero que usted está invirtiendo sea eficiente. Para eso yo les dejé un formato de plan de negocios. Aquí varios han tenido dudas e inquietudes en la manera como se debe llenar este formato. Vamos a hacer una breve explicación de cómo este formato puede ser diligenciado. Este formato lo pueden encontrar en la página web que les dejé con anterioridad en la parte de descargas. Primero les está pidiendo el nombre de una idea de negocio. Es importante que un negocio tenga un nombre que impacte, que sea diferente a los demás. Eso hace la diferencia en cualquier idea de negocio. Cuando hablamos de un planteamiento estratégico, es la visión que tiene el negocio. Es decir, una empresa siempre debe describir el objetivo que quiere lograr a futuro. Eso es lo que ustedes deben desarrollar en este objetivo. Aquí, ¿qué quieren mirar? Cómo se va a organizar y cómo se plantea seguir unas metas. Normalmente la visión es lo que usted quiera a futuro sobre su negocio.
Es decir, por ejemplo, que un negocio de tecnología quiera expandirse hacia otros lugares o contribuir al mejoramiento de alguna parte del sector comercial o al sector de la economía. Cuando hablamos de misiones de negocios, es para alcanzar un propósito de un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que coloques un tiempo determinado que tu negocio pueda alcanzar en meses. Normalmente se usa en un negocio en meses, o algunas personas lo colocan a un tiempo más largo, en años. Cuando hablamos del objetivo de negociación estratégico, son las metas que se propone una empresa en un plazo mayor a un año, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos hablando de un negocio, entonces estamos hablando de un mes hasta casi un año, pero aquí en los objetivos estratégicos estamos hablando de un plazo mayor para poder determinar ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo de un negocio? Tener claridad de qué va a aportar ese negocio al círculo económico, es decir, que si ese negocio va a aportar al desarrollo de ámbitos tecnológicos o va a aportar al desarrollo del ámbito culinario, ¿cierto? En personas que quieran montar un negocio que sea innovador. Cuando te pide la descripción del negocio, ¿cómo sería su negocio? ¿Qué tipo? Comidas, ventas, artículos electrónicos, etcétera. Está pidiendo de qué se va a tratar tu negocio, cómo va a ser, de qué se trata, cuál es la idea principal. Ya anteriormente habías hecho esa descripción de todo lo que has elaborado. Es importante, muchachos, recordarles que esa descripción de las ideas, de cómo llegaron a la idea principal, se debe tener escrita en el cuaderno. Cuando la tengan escrita, le pueden tomar fotos e enviarla para poderla anexar al trabajo de la guía número 2. Cuando hablamos del análisis del mercado, es evaluar qué negocios trabajan en el mismo sector y cuáles de estos negocios pueden realizarse alianzas estratégicas, convenios, entre otras cosas que favorezcan a tu negocio. Normalmente los negocios necesitan de otros negocios que provean materias primas para el desarrollo de la misma. Es decir, si por ejemplo tú tienes un negocio de empanadas, necesitarás del negocio donde venden harinas y elementos para poder elaborar la empanada. Esos son acciones estratégicas. O hacer que tu negocio sea importante para otros puntos de la economía, en la parte comercial. Cuando hablamos del análisis del mercado potencial, es decir, el número de personas que piensan que se puede vender tu producto, ¿cierto? Aquí tienes que tener claro el número de personas que se pueden tener en cuenta. Ni puede ser un elemento tan corto como 10 personas, ni tampoco un número de personas elevados como a 1000, sino que algo que sea totalmente concreto, que tú digas un número real que se pueda implementar a partir de tu idea de negocio. Cuando dicen el número de personas que compran este producto en la zona, es decir, la demanda, ¿cuántas personas posiblemente puedan comprar tu producto? Establecer por periodos, aquí estamos hablando de días y meses, la cantidad de productos que se van a vender, ¿cierto? Y establecer también la cantidad de productos que se van a ofrecer. Normalmente cuando hablamos de productos de comida, no se pueden dejar los mismos productos en un periodo largo de tiempo. En cambio, por ejemplo, si es un producto tecnológico, pues ese producto se puede mantener durante mucho más tiempo. Es decir, el inventario se puede mantener, pero si es cuestiones de comida, el inventario tiene que ir cambiando. Aquí, ¿a qué público va dirigido su negocio? Todos los negocios tienen una finalidad. No todos los negocios van para el mismo tipo de población. Por eso es importante que a la hora de construir tu idea, tengas claro qué tipo de población es la que va dirigido tu negocio. La característica, por ejemplo, si por ejemplo vas a mirar el impacto en las redes sociales, no vas a ver que la población no supera los 30 años. Si por ejemplo usas volantes, vas a saber que ya no es solo población de 30 años, sino población de mucho más años, a una categoría de 50 años. Es decir, hacia qué
público es que tú quieres vender tu producto? Esa es la respuesta que se tiene que colocar acá. Cuando hablamos de la ventaja comparativa, ¿qué es lo que hace diferente tu negocio a los demás? Eso es importantísimo. Ese es el plus que se genera en cualquier idea novedosa. ¿Qué hace diferente que puedan comprar en tu negocio, que no tengan las otras competencias? Ahí es donde ustedes tienen que usar su creatividad para ese tipo de elementos. Cuando hablamos del análisis de la competencia, es decir, ¿qué negocios en la zona donde tú quieres implementar tu negocio hay similares? ¿Y cómo les van con ese tipo de negocios? Entonces ustedes tienen que mirar el análisis. Como es un análisis, digámoslo así, virtual, no real, entonces ustedes van a colocar los negocios que ustedes ven, que han visto diariamente y que puedan colocar aquí. Cuando hablamos de las estrategias de mercadeo, es decir, cómo van a llegar al cliente, cuáles van a ser las ventajas, los beneficios y las garantías del mismo producto y mostrar los beneficios. Normalmente para cuando están colocando un negocio o quieren una idea empresarial, siempre hay que enganchar al cliente, es decir, darles beneficios, a veces el producto es más económico, entre otras estrategias comerciales que se pueden manejar. Es importante que lo que ustedes vayan a ver, los beneficios, sean importantes y que ustedes los puedan cumplir. Es el caso, si usted tiene un negocio y quiere formar un domicilio, usted tiene que tener la logística para poder tener la cobertura necesaria. La estrategia del precio. El precio es importante tenerlo en cuenta porque hay una variabilidad. El producto, ¿cierto? Ustedes colocan un precio dependiendo de la cantidad de materiales y lo más importante, el factor ganancia. Como le hemos tocado en otras clases para los de grado 11 y a los de grado 10, la ganancia es el excedente que se genera en el producto, que le sirve a usted para generar un proceso de inversión más adelante y poder suplir otras necesidades de su propia empresa o negocio. Aquí le está pidiendo cómo se determina ese precio. Cuando se determina ese precio es cómo usted, teniendo en cuenta los productos que invirtió, los elementos que invirtió, pudo llegar a ese valor. Normalmente, a veces para generar un impacto mayor, se genera una introducción del mercado de un precio que puede ser menor al valor de que lo que usted tenía pronosticado. ¿Qué quiere decir? Para que la gente le llegue, usted tiene que hacer promociones, es decir, bajarle el precio a algunos elementos para que la persona la pueda atraer. Cuando hablamos de otra forma relevante de información de la fijación de precios es qué elementos adicionales hacen posible ese valor. Cuando hablamos de enumerar de una manera concreta los aspectos a considerar, es decir, la venta directa, distribuidores, entrega de domicilios, es importante saber si usted tiene la capacidad de poder generar domicilios. Recuerde que generar domicilios implica una inversión más en su negocio. Ustedes van a tener en cuenta eso a la hora de realizar este formato. Aquí la estrategia de promoción, lo que habíamos hablado antes, las redes sociales. Aquí te está preguntando qué se hará para promocionar el negocio. Es importante que se tenga claro eso. ¿Cómo lo van a promocionar? ¿Qué estrategias de marketing hacen posible que ese negocio pueda funcionar? ¿Cuánto dinero se puede invertir en eso? Hay que tener en cuenta el presupuesto, que ahorita el listado que vamos a ver a continuación van a mirar exactamente cómo van a distribuir esa cantidad de dinero que ustedes piensan invertir. Y aquí le está pidiendo la última opción, no es obligatoria llenarla, es sobre los otros mecanismos para emplear la promoción de los productos. Entonces, aquí en el estudio técnico le está pidiendo dónde usted va a colocar su negocio. Es importante, y eso lo habíamos hablado en las clases, que para que funcione un negocio tiene que ser diferente
a los negocios que estén establecidos en esa zona, geográficamente hablando. ¿Por qué? Si se coloca un negocio de ropa, pero que hay 5 o 6 negocios de ropa del mismo tipo y la misma calidad, pues usted va a tener una competencia mucho más alta. Eso significa que usted no va a tener ganancias a futuro. Pero si usted va a colocar un negocio diferente en la zona donde no hay ese negocio, o hay uno o dos negocios que no generen un mayor impacto de competencia, usted va a poder tener un éxito en ese negocio que se va a plantear. En esta parte se está pidiendo las especificaciones técnicas del producto que usted va a hacer. Es importante que si usted va a hacer una receta, por ejemplo culinaria, debe escribir esa receta culinaria. Si usted, por ejemplo, va a hacer un elemento tecnológico, ¿qué elementos necesita para construir ese producto o esa app? En un caso que estamos hablando de una construcción de una app o una aplicación. Aquí está pidiéndole el listado de las máquinas o equipos o herramientas que se necesitan para elaborar ese producto. En esta parte es importante mirar qué maquinaria necesita, cantidades, equipos y herramientas y cantidad de unidades requeridas. Cuando se hace un negocio hay que tener claridad de cuánto necesitamos para que el negocio funcione. Aquí entramos la maquinaria como motor fundamental para el funcionamiento de ese negocio. Aquí, en realizar el cálculo de materiales y materias primas, ¿cierto? Es importante que ustedes vean los videos explicativos sobre qué son las materias primas para que ustedes puedan desarrollar ahí. Las materias primas, ¿qué son? Los productos o insumos necesarios para el desarrollo de cualquier negocio. Por ejemplo, para el pan, ¿qué necesitamos? Harina. Para construir una aplicación o una app en un dispositivo móvil, ¿qué necesitamos? Un programa. Se necesita, además de ese programa, necesita un computador. Esos son materias necesarias para desarrollar este trabajo. Aquí está diciendo hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos, es decir, los negocios estratégicos que ustedes van a tener. Es importante que se hagan ese listado. Este listado no debe ser tan largo. La organización de las personas. Es importante mirar qué puestos usted va a generar, que es parte del desarrollo de la pregunta que ustedes se plantearon en el principio del trabajo. ¿Qué número de puestos o qué número de empleos usted va a crear? Es importante crear las tareas en un negocio o en una empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de especialidad del trabajo, para los de grado 11 que ya lo habíamos visto el año pasado, para los de grado 10 que hasta ahora íbamos a empezar a mirarlo, es importante tener claro la división del trabajo. Señores como Adam Smith y David Ricardo hablaban de que en cualquier idea de negocio es importante generar que cada persona tenga una función específica. De ahí crearon las ideas de donde salió ya no la persona que se encargaba de un solo oficio, sino que ya empezaron las profesiones a ingresar. No es lo mismo un panadero que una persona que atienda la caja. Son funciones que son diferentes y es lo que ustedes deben plantear en este cuadro. Aquí, la proyección de ventas y unidades, lo que habíamos hablado. ¿Qué productos ustedes van a desarrollar? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Y cuáles van a ser los periodos? Recuerde que los periodos pueden ser por días o meses. Aquí, la inversión. Es importante tener en cuenta esta palabra, el rubro. El rubro es la cantidad de dinero que usted tiene. Los activos fijos, que son los terrenos. Por ejemplo, si usted tiene un terreno, usted cómo lo va a aplicar para ese negocio. Si usted no tiene el terreno, puede hablarse solo de maquinarias y equipos. Pero si hablamos de maquinarias y equipos, tenemos que hablar de las herramientas que se necesitan, de los muebles y enseres si se va a montar un negocio. Así sea que no vaya usted a montar un negocio de comidas, usted va a necesitar muebles para el desarrollo de sus actividades y esto genera un total de activos. Aquí ustedes tienen que usar la parte matemática.
armar las cifras y dar un total. Aquí en la determinación de estructura de costos estamos diferenciando e individualizando los valores. Entonces, ¿cuánto valor unitario tuvo un material? Por ejemplo, un bulto de harina. ¿Cuántos bultos usó y cuántas unidades requeridas se necesitan para el desarrollo de la misma? La mano de obra. ¿Cuántas personas necesitan y cuántas unidades requeridas? Entonces, ¿cuántas personas necesitan para que esto funcione? Cuando hablamos del costo total y fijo, el fijo es que lo que usted cree que va a servir. Cuando hablamos de mano de obra, por ejemplo, es el valor, el salario que usted le va a dar a esa persona. Dentro de un negocio siempre se va a generar una variable, lo que está sucediendo actualmente. En un caso hipotético que usted no le pueda pagar totalmente a su empleado, usted tiene que tomar una decisión. O sigue pagándole el valor fijo que le puede generar problemas económicos, o empieza a generar variables para que usted pueda mantener este valor fijo a la hora de trabajar la mano de obra. Igual sucede en los gastos de fabricación. Cuando hablamos de costos directos y costos indirectos, son los servicios públicos. Todo negocio necesita de agua, luz, teléfono, internet, etc. Y eso incluye también el arriendo. Cuando hablamos de gastos administrativos, son los salarios de los empleados y los insumos del negocio. ¿Cuánto dinero usted va a gastar en esto? Igual sucede cuando hablamos de los gastos de venta y publicidad y mercadeo. ¿Cuánto usted va a necesitar para invertir en todo esto? Y lo de los costos indirectos. Cuando hablamos de costos indirectos, de todo esto se pueden generar variables, es decir, gastos que usted no tenía previstos en ese momento, pero que usted debe invertir para el funcionamiento de su negocio. Importante realizar el total del trabajo. Cuando hablamos del costo total de unitario, hay una fórmula que es costos fijos totales sobre el número total de unidades producidas durante la vida del proyecto. Eso genera un valor que es igual al costo variable total y al número de unidades producidas en un tiempo determinado, días, semanas y meses. Eso da una ganancia. Entonces, calcular la proyección sobre lo que se va a desarrollar. Entonces, cuando hablamos el cálculo de los productos, es decir, si ese producto dentro de un periodo de tiempo le va a generar ganancia. ¿Listo? Este es el formato que ustedes tienen que desarrollar. Es un poco extenso, pero eso les va a ayudar a desarrollar cualquier idea a futuro que ustedes quieran de pronto crear un negocio con el proyecto de vida que ustedes quieran hacer por medio de una profesión, etcétera. Ahora, ya teniendo claro la elaboración del presupuesto, nos vamos a la creación de un eslogan. ¿Qué es un eslogan? Una frase pegadiza o una serie de palabras que se utilizan para ayudar a los consumidores a crear una marca o un producto. Es el caso de Coca-Cola, que todos reconocen ya sus palabras y el objeto. Normalmente un eslogan está acompañado de una imagen. Es importante que esa imagen impacte, igual que la frase que vaya a utilizar. La frase y el dibujo tienen que ir de la mano, y eso desarrollaría la idea de negocio a la hora de ustedes formar cualquier idea que tengan. Para la presentación del trabajo es importante que sea novedosa y creativa. Algunas personas han entregado formatos, han entregado ideas paso por paso. ¿Ustedes qué pueden hacer? Pueden, por ejemplo, hacer una presentación en tarjetas por medio de un video. Pueden hacer una presentación de PowerPoint explicando su trabajo. Pueden hacer un audio explicando todo el trabajo que ustedes desarrollaron. Las personas que vayan a hacer audio, es importante que envíen los anexos, es decir, el formato de trabajo más la descripción de la idea. En la descripción de la idea es importante, muchachos, que ustedes desarrollen paso por paso eso y que lo describan, cómo fue que llegaron a esa idea.
Muchachos, espero que esto les pueda contribuir a su trabajo. Cualquier duda o inquietud, ustedes lo pueden dejar en el correo electrónico socialesldg2017@hotmail.com o en la página que ya les dije a continuación o en la página de Facebook Economía en el León. Que tengan una feliz tarde y espero que estén muy bien.